sesiones nos resulte útil para todo lo que estamos enfrentando en este momento histórico, no solamente por la pandemia, no solamente por el COVID, sino por toda la situación tan compleja que estamos viviendo como país. Esa es la estructura de trabajo para estas sesiones introductorias. La propuesta, también quiero contarles que la propuesta implica, entonces, que ustedes se motiven. Entonces, empezamos por la introducción al tema, que es esta sesión. Los talleres siguientes, que nos van a permitir conocer y aplicar un poquito la metodología, que ustedes se sueñen actividades y puedan tener un acompañamiento de mi parte para, si así lo requieren, poder contar con un banco de materiales y que ustedes puedan sencillamente enriquecer todo el trabajo que hacen, que aporta a otros estudiantes en este sentido. Bueno, este es el recorrido que lo iremos viviendo, todos los conceptos que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar entonces distintos conceptos. ¿Por qué esta imagen que les pongo acá? Entonces allí miremos. En lo que vamos a hacer en estas sesiones, lo primero que les pido es, quiero que tengan en qué escribir. Necesitamos escribir, tanto ustedes como yo, durante este espacio que compartimos, no importa si es virtual, vamos a estar compartiendo este momento juntos, pero en especial quiero invitarlos a mirarse cada vez que avanzamos en un tema. Por ejemplo, cuando puntualmente toquemos alguna reflexión, que ustedes tengan la posibilidad de mirarse, y por eso la primera imagen del espejo. Porque cómo nos resuena ese tema, cómo nos toca ese tema, cómo ese tema dialoga con nosotros, cómo nos vemos allí. Es parte de las invitaciones que se hacen cuando trabajamos este tipo de habilidades. Entonces, bueno, va a ser necesario que todos tengamos nuestros micrófonos cerraditos, porque cuando se abre algún micrófono adicional, el ruido nos dificulta el proceso. Muchas gracias. Otra cosa que nos va a ser muy útil, y por eso les pido tener lápiz y papel, es escribir. En algunos momentos les pediré algunos ejercicios o en algunos momentos podrán surgir reflexiones. Cuando uno escribe, pone afuera lo que está pensando. Y es otra manera de dialogar con uno. Y es una manera que le permite a uno retomar posteriormente esas reflexiones que surgen durante el espacio. Entonces los invito especialmente también a que tengan ese papel y ese lápiz y cuando quieran y cuando les resulte útil puedan escribir. En esta virtualidad y en un espacio donde hay tantas personas, podemos manejar fácilmente estas dos formas de funcionar y de relacionarnos con lo que estamos haciendo. En espacios en donde tenemos grupos más pequeños o en espacios donde tenemos la posibilidad de lo presencial, y se los cuento porque ustedes van a ser facilitadores de este tipo de espacios, van a ser formadores en este tipo de espacios, además de esto que es tan importante, el encuentro con nosotros mismos, permitiéndonos mirarnos y permitiéndonos escribir y poner afuera, abrimos muchos espacios de diálogo, muchos espacios en donde eso que sentimos y pensamos se comparte, se pone afuera. Aquí que es muy importante cuando trabajamos este tipo de habilidades es que lo que se pone afuera ya no es mío. Por ejemplo, yo hablé y aparezco como el globo naranja. Ese globo naranja ya no es mío, sino es de todos. Eso que ponemos afuera nos permite ver una perspectiva y nos permite aprender y conocer cómo otros pueden ver la misma situación. Y entonces cuando ponemos a dialogar perspectivas y ponemos afuera, una vez queda puesta afuera, ya no es una opinión personal, sino es un insumo para que pensemos el tema como grupo.
Este elemento es bien importante porque favorece que todo lo que surge en este tipo de espacios formativos es parte de la construcción, alimenta la construcción. No hay ideas más válidas o menos válidas, sino que todas las ideas que se ponen afuera nos permiten construir. Hay otro elemento que no vamos a poder vivir por la virtualidad, pero que les quiero contar porque es demasiado potente. Quizás cuando pase toda esta situación tan compleja y si pudiéramos tener un espacio virtual, lo podríamos vivir, pero por ahora yo les voy a ir contando cómo lo trabajamos a través del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que los espacios donde trabajamos este tipo de habilidades, todo eso que estamos viviendo y sintiendo también está en nuestro cuerpo y en esa posibilidad de compartir con otros. Entonces, estos son espacios gozosos, esos son espacios tranquilos, son espacios para el diálogo, pero son espacios donde también aprendemos a través de la interacción, a través del encuentro, y hay muchas actividades que hacemos que permiten que el aprendizaje pase por el cuerpo, pase por actividades lúdicas que nos permiten aprender todo esto que estamos construyendo juntos. Entonces, ningún taller de este tipo es igual a otro. Todos los talleres son una construcción de las personas que participan y todos ellos pues nos permiten aprendizajes muy valiosos. Teniendo eso como telón de fondo, esos conceptos de salud que ustedes plantearon y teniendo en cuenta esa manera de funcionar para favorecer el desarrollo de habilidades psicosociales, habilidades para la vida, habilidades para el buen vivir, vamos a volver sobre el concepto de salud un momento. Y fíjense que hace más de 40 años hubo un encuentro internacional en donde se escribió un documento que algunos de ustedes quizás conozcan que se llama Alma Ata. En el 78 se escribe ese documento y desde ese momento se dice salud es mucho más que ausencia de enfermedad. La realidad es que seguimos funcionando pensando que salud es ausencia de enfermedad. Fíjense cómo se está manejando el tema de COVID en el mundo, no solamente en Colombia. Estamos pensando que solamente con las vacunas y los tratamientos y estamos manejando el tema solamente desde esta óptica, gestionando riesgos, haciendo prevención, diciéndole, lo prescriptivo es cuando le decimos a los otros qué hacer, pensando qué es lo que favorece que haya enfermedad y estamos interviniendo desde allí. Y fíjense que la idea y la apuesta que yo les planteo desde este otro lugar nos convoca realmente a sentir legítimamente que si salud es más que ausencia de enfermedad y sentir que salud es calidad de vida, es bienestar, es desarrollo humano, es todas esas palabras que ustedes dijeron, esto nos implica un reto en el diseño de estrategias. Y entonces tenemos que retarnos para diseñar estrategias y que cuando acompañemos a otros, pensemos en esas conexiones con ese bienestar que fue como de lo que más creció en nuestra nube, ¿se acuerdan? Y que abra posibilidades para la calidad de vida, que abra posibilidades para la participación. Y fíjense debajo de la palabra salud, desarrollo humano y desarrollo de potencialidades. Entonces, cómo a través de lo que hacemos podemos individual y colectivamente favorecer el desarrollo. El derecho a la salud comprende el derecho al más alto nivel, pero fíjense que se conecta con lo que ustedes mismos dijeron desde su experiencia de vida. Al más alto nivel de bienestar y oportunidades para el desarrollo humano. Y calidad de vida en condiciones de equidad. Fíjense las imágenes que les pongo aquí, nos conectan con nuestros talentos, con lo que disfrutamos, con una vida plena, con todas estas palabras positivas que ustedes ubicaron y que realmente estaban desde su apuesta por lo que es salud.
Y entonces quiero con este gráfico explicarles dos cosas. Una, no nos podemos quedar debajo de la línea rosa, aunque nos estemos quedando normalmente, desde cómo se concibe salud tradicionalmente, debajo de la línea rosa. Entonces, salud, siendo coherentes, que es mucho más allá, nos va a implicar lo que está arriba, favorecer participación, corresponsabilidad y coproducción de salud. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos juntos, que desarrollamos procesos colaborativos, que unimos esfuerzos, que trabajamos algo que aparece allí en la parte superior de la flecha, que son activos en salud. ¿Qué quiere decir? Que todas las comunidades tienen recursos que pueden aportar a la salud y la vida. GEA tiene recursos, aprendizajes y experiencias que pueden aportar a la salud y la vida. Los líderes estudiantiles, los docentes en todos sus trabajos académicos. Hay una cantidad de recursos que pueden aportar a la salud y a la vida y tenemos que ya no quedarnos solamente identificando riesgos y gestionando riesgos, que es lo que se hace tradicionalmente, sino tenemos que aprender a aprovechar esos activos. Y cuando nosotros hacemos todo este trabajo participativo, que es la parte superior de la gráfica, favorecemos esa calidad de vida, ese bienestar, esa felicidad, ese desarrollo humano. Aparece otra palabrita allí sobre la curva rosa y es salutogénesis. Cuando nosotros hablamos de los factores que afectan negativamente la salud, hablamos de patogénesis, que es donde normalmente se mueven los servicios de salud y normalmente nos movemos cuando se gestiona salud desde lo tradicional. Cuando hablamos de salutogénesis, hablamos de todo lo que favorece la salud. Entonces, por ejemplo, en las reuniones que tenemos con distintas instancias a propósito de autocuidado y cuidado mutuo, en el contexto de la pandemia, las preguntas que nos ayudan a reflexionar juntos sobre esto es: ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué está funcionando? ¿Qué nos ayuda cuando las cosas se ponen difíciles? Todo lo que nos ayuda a identificar aquello que favorece la salud. Bueno, ese es como un primer nivel de análisis de la gráfica. En el segundo nivel aparecen habilidades para la vida como oportunidades para el desarrollo humano y les voy a contar entonces cómo nace este tema. Aunque más adelante les voy a dar más detalle, la Organización Panamericana de la Salud dice, miren, nosotros podemos favorecer, y ellos lo proponen inicialmente en niños y en el nivel escolar, pero en este momento nosotros lo estamos trabajando en todos los momentos de la vida, incluso lo estamos trabajando con personas mayores. Pero ¿cómo nace? Contándoles cómo nace, nace como una apuesta que se llamaba de prevención integral. Y entonces ellos dicen, esta propuesta nos va a servir para prevenir integralmente una cantidad de problemáticas que están afectando a niños y jóvenes y para favorecer unos desarrollos en ellos que les permitan afrontar los retos de la vida cotidiana y tener una vida más plena. Y entonces ellos dicen, estas habilidades es importante desarrollarlas. A medida que ha pasado el tiempo, que es lo que les voy a compartir, cada vez más se asumen no solamente como prevención integral, sino más conectadas con promoción de la salud y como oportunidades para el desarrollo humano. En cualquiera de los casos, como vamos a ver, son caminos importantes potenciadores de desarrollo. Y entonces, cuando preparábamos este taller, me comentaban que una de las preocupaciones que ustedes tenían tenía que ver con todas las afectaciones derivadas de lo que estamos viviendo en la salud mental de estudiantes, de compañeros, y cómo esto nos está afectando tanto, porque tiene una cantidad de efectos. Estar viviendo una realidad que nos supera en muchos momentos, que va más allá de lo que habríamos podido imaginar, pero que sobre todo se prolonga en el tiempo. Y que no tenemos claro cómo va a resolverse o cómo va a solucionarse o qué va a pasar a futuro. Y por eso quise traerles este concepto de salud mental para que veamos todo lo que implica.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay muchos conceptos de salud mental, lo mismo que hay muchos conceptos de salud. Tomo este concepto porque nos abre posibilidades desde donde quiero proponerles que trabajemos juntos, no solamente en estas sesiones introductorias, sino en un proceso que espero que iniciemos con estas sesiones introductorias. Entonces, fíjense que ellos nos hablan de un estado de bienestar. Voy a descomponer un poquito esta definición. Estado, fíjense que cuando hablamos de estado, es dinámico. Un estado no es estático, un estado cambia. Entonces pensemos, por ejemplo, el estado del agua que puede estar líquida, sólida, gaseosa, o pensemos en el estado de embarazo en donde hay una evolución, 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 evolución permanente. Entonces un estado nos habla de dinamismo, de bienestar. ¿Con qué nos conecta? Con calidad de vida, con buen vivir, con goce, con alegría. Ustedes hablaron de felicidad, en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. ¿De qué nos habla esto? De desarrollo humano, de que tenemos unas capacidades y unas potencialidades y que debemos favorecer que ellas se desarrollen para afrontar presiones normales de la vida, lo cual nos habla de adaptación y de afrontamiento. ¿Cómo enfrento yo esto que nos pone la vida? Y fíjense que la definición nos hablaba de presiones normales de la vida. En este momento estamos viviendo presiones que no son normales, pero igual tenemos que afrontar. Y tenemos que encontrar caminos para afrontar, porque es el momento histórico en el que estamos viviendo. Y es el momento histórico en que tenemos que encontrar caminos para estar bien, para ser felices, para construir bienestar, para abrir ventanas de posibilidad para el bienestar. Y podemos seguir haciendo lo que nos gusta hacer, pero fíjense que hay un énfasis final y es ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Y esto nos invita a salir de nuestro centro y pensar que lo que hagamos aporte a otros. Así como su trabajo, su relación con otros estudiantes aporta a otros estudiantes, la propuesta es que siempre lo que hagamos aporte a otros. Y fíjense que estos conceptos que yo les decía, se traducen en logros esperados y alcanzados, pero también tienen efectos, nos llevan a pensar que cuando diseñemos estrategias, no solamente para trabajar estas habilidades, sino todas las estrategias que diseñemos, si nosotros queremos aportar a la salud, en todo lo que engloba salud, porque fíjense que nosotros no somos por un lado mente y por otro lado cuerpo, y por un lado emociones y por otro lado físico, nosotros somos toda una integralidad que encierra todo esto, pero que además encierra nuestra historia. Y entonces, las estrategias que nosotros diseñemos tienen que favorecer conexión con recursos, potenciar talentos, abrir oportunidades para el desarrollo humano, abrir oportunidades para la autonomía y la emancipación. Ustedes van a ver que durante muchos momentos de los espacios en que trabajemos juntos voy a hablar de emancipación, voy a hablar de una propuesta de salud emancipadora, de una promoción de la salud emancipadora. Luego les daré más detalles, pero la apuesta allí tiene que ver justamente con esas oportunidades para el desarrollo humano, en donde nosotros dirigimos y tomamos decisiones en favor del bienestar y la vida. No son otros los que nos dicen, sino nosotros desarrollamos nuestras capacidades, nuestro criterio, nuestros talentos en favor de esas apuestas. Las estrategias que nos soñemos deben abrir fuentes para el bienestar y condiciones para lograr la calidad de vida, el goce y la felicidad. Por eso cuando la Universidad Nacional de Colombia dice, asumimos el reto de ser una universidad promotora de salud, tenemos que garantizar que todo esto pase. Nos estamos comprometiendo a que las condiciones en los campos de la universidad van a abrir fuentes para el bienestar y condiciones para lograr calidad de vida, goce, felicidad en contextos de equidad. ¿Y a quién le corresponde eso? A todos, porque comunidad universitaria somos todos, porque esos cambios que queremos que sucedan en el mundo los tenemos que construir juntos. Entonces, que esto pase depende de todos. Por eso es tan importante este espacio de formación para formadores que nos dé herramientas que nos permita aportar a ese tipo de construcciones.
Aspectos que favorezcan y faciliten ese afrontamiento. Y entonces, por eso la última sesión que yo les proponía, en donde trabajamos el desarrollo emocional y la cohesión social y cómo podemos en un mundo tan complejo, tan caótico, tan agobiante, encontrar posibilidades para construir oportunidades para ese desarrollo humano y ese afrontamiento con otros. Y fíjense que aquí insisto en, somos corresponsables, podemos coproducir salud y la participación es fundamental para lograr esos cambios culturales tan importantes y tan necesarios para la salud. Aquí quiero contarles un poquito el concepto de promoción de la salud y su evolución. Estamos haciendo ese recorrido por conceptos para que todos miremos a cuáles le estamos apostando. Y entonces, cuando se piensa que salud es ausencia de enfermedad, el concepto pareja de ese concepto era un concepto de promoción de la salud bastante cercano a prevención. ¿Por qué? Porque si salud es ausencia de enfermedad, lo que nosotros hacemos al promover la salud desde esta óptica es evitar que la gente se enferme. Entonces, lo que nosotros hacemos como expertos en ese concepto tradicional es decirle al otro qué hacer. Y entonces le decimos, coma 5 porciones de frutas y verduras, haga 30 minutos de ejercicio diario. En el contexto COVID, póngase el tapabocas, lávese las manos y esté mínimo a 2 metros de distancia del prójimo. Y entonces allí nosotros estamos haciendo una gestión de riesgos, estamos siguiendo un modelo prescriptivo diciendo qué hacer. Entonces, ¿cuál era el éxito de esta promoción de la salud en ese momento? En ese momento se decía, nosotros los expertos, logramos que la comunidad asuma como propio algo que va a beneficiar su salud. Y entonces, si hacen todo eso que les decimos, van a estar muy saludables y allí estamos promoviendo la salud porque las personas de alguna manera al asumir como propios se están empoderando. Y entonces tenemos personas y comunidades que se cuidan y que tienen estilos de vida saludables y que siguen las prescripciones para evitar enfermar. ¿Por qué les puse esta espiral? Porque el concepto también ha evolucionado y entonces en esta evolución del concepto es que nosotros estamos parados. Y entonces en esta evolución se plantean elementos muy importantes. Favorecer participación, corresponsabilidad, procesos colaborativos y coproducción de salud. Fíjense que de todo esto ya les había hablado. Y allí estamos hablando en que si logramos que esto pase, estamos construyendo oportunidades para la salud. Pero la promoción de la salud emancipadora nos habla, como yo les decía, de cómo logramos que individuos y comunidades fortalezcan sus capacidades, desarrollen sus capacidades individuales y comunitarias. Y la promoción de la salud emancipadora implica un profundo respeto a saberes, criterios, perspectivas, cosmovisiones, un trabajo con los demás, que individuos y comunidades sean corresponsables de su autocuidado y cuidado mutuo. ¿Y esto qué implica? Que la conexión no es vertical. Yo como experto les digo qué hacer y espero que ustedes asuman que eso es lo que hay que hacer para no estar enfermos, sino trabajamos juntos desde saberes complementarios y construimos oportunidades para la salud y la vida. Y allí es muy importante ese respeto profundo por el otro, ese respeto profundo por sus cosmovisiones, por sus capacidades, por sus recursos, por sus prioridades. Y esto abre esa posibilidad de construcción de conocimiento. Fíjense que todo esto tiene que traducirse a la manera como trabajamos nosotros en los talleres, en donde la conexión no puede ser vertical, sino tiene que ser horizontal. Y tenemos que buscar, no importa si es virtual, no importa si es presencial, tenemos que buscar posibilidades de encuentro, posibilidades de diálogo, posibilidades para construir juntos, para aprender juntos. Esta promoción de la salud emancipadora, entonces, fíjense que voy a traer este concepto porque me parece un concepto muy potente, bastante reciente, de dos colegas. Ella es María del Consuelo Chapela, mexicana, y él es Adriana Lacino, argentino,
que en el año 2020 escriben un artículo que se llama Las promociones de la salud que hacemos, y en ese artículo nos cuentan justamente estas distintas maneras de promover la salud y nos cuentan los efectos, y entonces nos dicen, cuando nosotros somos prescriptivos, aunque no queramos, vamos a tener un efecto desempoderante. Cuando nosotros favorecemos participación, el efecto va a ser que podamos construir juntos. Y entonces ellos nos hablan de esa promoción de la salud emancipadora, me permito leerlos, como el ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de las personas y sus colectivos, que se expresa en perfiles epidemiológicos que resultan de una manera más justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad. Fíjense lo potente que está allí, que resultan en una manera más justa, libre, buena y bella y sabia de existir en la sociedad. Y los invito a sumarnos en un instante, como por una ventana, en esa manera como estamos existiendo en la sociedad. ¿Y qué está generando esa manera como estamos existiendo en la sociedad? Y cómo son necesarios cambios y transformaciones en la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, y en las construcciones colectivas que hagamos para lograr esa manera justa, libre, buena, bella y sabia de construir en la sociedad. Y cómo nosotros podemos ser parte de ese cambio cuando trabajamos con otros y abriendo ventanas de posibilidad al desarrollo humano. Otro elemento fundamental que implica un cambio total con esas miradas más tradicionales tiene que ver con liderazgos compartidos y corresponsabilidad, con esa conexión horizontal que yo les digo, en donde todos los espacios son espacios para un aprendizaje mutuo. Todos los espacios nos permiten crecer juntos y todos los espacios que generamos nos permiten construir oportunidades para mejorar esas condiciones. Les quiero leer esta historia, que es cortita, pero es hermosa, y dice así: un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, respondieron los chicos de esta tribu: ¿cómo uno de nosotros ilustra algo que nos puede resultar un poco extraño porque estamos formados en un contexto en el que nos venden la idea que la competencia es la mejor salida, que realmente ganamos más cuando ganamos sobre los otros. Y permanentemente, fíjense cómo permanentemente esto se nos enseña, se nos enseña, se nos enseña hasta que emerge natural. Tan natural que les voy a hacer unos pequeños relatos en el contexto de la pandemia. Tan natural que es grotesca la manera como se está favoreciendo el acceso a las vacunas, y mientras hay países que tienen entre 5 y 9 dosis por habitante, hay países que difícilmente podrían soñar con una inmunidad de rebaño, por ejemplo. Y entonces sentimos que la ley del más fuerte y el poder adquisitivo es el que realmente nos hace ser felices. Y entonces, entre más compro, entre más consumo, realmente de manera ilimitada, voy a ser más feliz. Y entonces esta idea, uno dice, ay, tan bonito, pero eso no pasa. Quizás no pasa en nuestra cultura porque hemos aprendido que la competencia es el camino. Pero sí es una posibilidad esa humanidad hacia otros en donde todos podemos ganar. Cuando trabajemos, por ejemplo, talleres o espacios, muestras pequeñitas de talleres sobre comunicación, sobre transformación constructiva de conflictos, sobre tolerancia, vamos a ver un poquito más esto en la práctica, cómo sí es posible construir salida, claro, ganas, y no solo es eso, sino que en la vida real son mucho más potentes, ganamos mucho más que si nosotros pudiéramos competir
Y entonces quiero también poner allí que nos quede como una posibilidad esa manera distinta de conectarnos con el mundo y con lo otro, en donde lo que es mío es para todos y lo que es de todos me enriquece a mí. Esto nos plantea Summa Causai, el buen vivir. Por eso hablábamos de habilidades para el buen vivir también. Y por eso era tan importante este concepto. Y entonces, es hermoso. Hay países en Latinoamérica como Ecuador que lo tienen incluso en su constitución y que lo trabajan de una manera hermosa. Si ustedes en algún momento están interesados en escuchar testimonios en este sentido, les puedo compartir enlaces. Aquí les puse dos puntuales, pero les puedo compartir pues muchos más. Y entonces, Summa Causai se nutre de las prácticas cotidianas de los aprendizajes, de las diversas formas de producir conocimientos por parte de dichas comunidades y nos invita a una reinvención cultural. Y entonces, fíjense que cuando dice formas diversas de construir conocimientos, implica el valor de los saberes del otro, implica la importancia de abrir espacios de diálogo, implica la importancia de reconocer los saberes que tradicionalmente desde la academia no reconocemos. Y tiene 5 elementos que son claves. El sujeto es colectivo. Hay una frase hermosa que ilustra esto que les estoy diciendo, el sujeto es colectivo, y es: soy porque somos. En la posibilidad de ser, yo puedo ser y yo puedo desarrollar mis potencialidades. El segundo elemento, existe complementariedad, aprovechamiento de recursos naturales, trabajo comunitario o colectivo. Juntos trabajamos en esas relaciones horizontales por objetivos comunes. Y hay una valoración de esas relaciones comunitarias en el uso de los bienes en la que, fíjense que es importante porque es una lógica muy distinta a en la que nos han formado. Se promueve una abstención de la acumulación y la redistribución del excedente. ¿A qué nos invita el consumo? Porque es que cuando uno nace, crece y vive en esa lógica, es importante hacer una metamirada y tomar distancia para ver a qué lo invita. Entonces, el consumo lo invita a uno, no solamente a comprar así no necesite, oiga, mire, mi celular tiene una cámara que tal cosa, pero el último que salió la cámara tal otra y tal otra, entonces como que yo lo cambio cada año, así esté bueno, porque pues no, pues cómo no, sí puedo hacerlo además. Pero no solamente nos invita a consumir y nos dicen, entonces estamos en cierre de estaciones y todas las ventas y todas las promociones. Nosotros no tenemos estaciones, pero compre, y de alguna manera en esta virtualidad estamos viéndonos bombardeados por todas las promociones que nos dicen, oiga, compre, están pasándola mal, pero compren. Pero a algo que también invisiblemente nos acostumbra nuestra lógica es a acumular porque de pronto sí necesito, y fíjense lo que pasó cuando recién, los primeros meses, marzo, cuando empieza la pandemia, dicen, Dios mío, las filas, y la gente compraba papel higiénico, compraba al por mayor, y entonces para almacenar en su casa, y entonces empezaron a vender más caro porque era la oportunidad de negocio, ¿cierto? Y entonces vamos a acumular. Y de alguna manera nos enseñan a esa acumulación como una idea de poder. Pues yo no solamente puedo comprar, sino puedo acumular. Yo puedo, tengo poder. Y fíjense que esto nos para en una lógica distinta. No podemos acumular y lo que me sobra a mí le hace falta a otro, y entonces nos invita a redistribuir el excedente. Y redistribuir el excedente nos pone una claridad, y es que estos recursos son comunes. Y esta posibilidad de sobrevivir y de ser felices es de todos. Y se fundamenta en una armonización con el entorno y la naturaleza. Realmente estamos destruyendo nuestros recursos naturales, y son estos pueblos ancestrales, y son estos pueblos indígenas, y son estas comunidades que nos dicen, por ahí no es, y realmente esa conexión profunda con la madre tierra nos debe conectar con la vida misma.
Entonces, allí está toda esta propuesta del Summa Causai, que nos habla de esa vida a plenitud, bienestar individual y colectivo. Esos eran los conceptos que quería que miráramos juntos, conceptos que realmente son un telón de fondo para pensar cómo vamos a trabajar esta apuesta por la promoción de la salud, cómo estamos trabajando desde la Universidad Nacional para que sea una universidad promotora de salud, y cómo vamos a trabajar este desarrollo de habilidades para la vida, para el buen vivir. Era importante contarles que la universidad está en un proceso de formulación de una política como universidad promotora de salud. Esta es una apuesta institucional, lo que implica que todos podamos ser parte de eso, que todos podamos contribuir a eso, y que si somos una universidad promotora de salud, podamos aportar al mejoramiento permanente de las condiciones para la salud, para el desarrollo humano, para la calidad de vida. Y cómo este tipo de caminos, como los que estamos construyendo juntos en estas sesiones, pues contribuyen a que esto sea posible. Quizás no todos ustedes han tenido la oportunidad de conocer qué es una universidad promotora de salud y a qué le apuesta. Si tuviéramos más tiempo, pero solamente tenemos 2 horas, lo ideal sería poder abrir espacios de diálogo en donde ustedes pudieran compartir, pero sí quisiera escuchar al menos a algunos de ustedes que me cuenten cómo responderían esta pregunta. ¿Qué sería una universidad promotora de salud? ¿A qué creen que le estamos aportando como universidad? Si yo cierro mi pantalla para ver quién pide la palabra, me toca quitar pantalla completa. Entonces, lo que les pido es sencillamente prendan el micrófono y hagamos lluvia de ideas. ¿Qué es una universidad promotora de salud? ¿Quién se lanza a decir? Si todo eso era salud, una universidad que promueve todo eso, ¿qué debe hacer? Eh, yo creería que es una universidad que promulga o crea estrategias para toda su comunidad, ¿no? De manera colaborativa. Muy importante, recuérdame tu nombre, porfa. Gustavo. Gracias, Gustavo. Entonces, tú terminas tu intervención diciendo de manera colaborativa. Ese de manera colaborativa es vital, sí. Le apuesta a ese bienestar, a esa salud de la comunidad, pero lo hace, como dice Gustavo, de manera colaborativa. ¿Alguien más quiere decir qué más puede hacer una universidad que trabaja por ser promotora de salud? Yo diría que facilitar espacios de diálogo e intercambio de saberes, ¿no? En el ámbito de la salud. Recuérdame tu nombre. William Sánchez. Gracias, William. Me excuso, pero es que no puedo ver quién pide la palabra por tener pantalla completa. Gracias, William. Otro elemento fundamental nos da William, el intercambio y el intercambio de saberes. Miren la riqueza que tiene la Universidad Nacional cuando hablamos de lo intercultural. Es hermoso, es potente, pero es hermoso y es potente nos implica un reto, y es cómo lo que construimos incluye esas otras voces, esos otros saberes, ese intercambio que William nos propone. ¿Cómo podemos construir juntos aprovechando esos saberes tan distintos, esos saberes particulares, esas distintas miradas? ¿Alguna otra idea? Hemos hablado del intercambio, hemos hablado de lo participativo. Yo, Bueno. ay, Dale, perdón. dale, Aleja. Aleja. Pues creo que importante también, además de esto que han mencionado, la gestión de los recursos económicos, ¿no? Porque creo yo que para lograr muchas de las cosas que se propone la universidad, lo más importante es que a partir de los recursos con los que se cuenta se puedan gestionar espacios para dedicar a diferentes actividades que puedan promover la salud, y pues para eso tiene que haber una buena administración de eso, si no pues seguirían siendo ideas como siempre han sido, si no de verdad no se hace una verdadera gestión y control de lo material, vamos a decir, que creo que también es muy importante para Eres asegurar los... Aleja, ¿cierto? Sí, Para, Alejandra.
Gracias, Alejandra. Mira que tú, con tu intervención, me abres una oportunidad para retomar algo que les había dicho a propósito de recursos. Y entonces tú nos dices muy bien cómo la gestión de los recursos es muy importante. Y nos hablas incluso de recursos materiales, recursos económicos, que son claves. Cuando nosotros gestionamos salud, hay unos recursos que son muy potentes, que necesitamos aprender a gestionar y que normalmente emergen invisibles. ¿Qué quiere decir? Que no los vemos. Y cuando llegamos a decirle a otros qué hacer, no los miramos. Que son los activos en salud, que son aquellas experiencias, por ejemplo, aquellos saberes que están allí, que son nuestros, que son de la comunidad y que podrían aportar. Y entonces cuando gestionamos adecuadamente los recursos, tenemos en cuenta también esos activos en salud. Y entonces, muy importante ese aporte, Aleja, muchas gracias. Pero había otra persona tomando la palabra. Tómala con tranquilidad. Sí, gracias. Mi nombre es Milena. Yo también iba a hablar de los recursos, pero más de cómo se gestionan, de los recursos que se le ofrece a la comunidad universitaria, por ejemplo, en el campus. Adaptar las cosas que se le ofrecen a la gente, por ejemplo, no sé, las fuentes de agua. Si una de las cosas que le decimos a la gente siempre es que tome agua, pero ellos no tienen dónde tomarla sin necesidad de estar pagando una botella de agua. Que en las cafeterías la comida, pues haya por lo menos la opción de tener comida saludable, como esos recursos que se le pueden brindar a la gente para que tengan cosas a la mano para practicar ese cuidado de la salud. En este caso que sería física y pues también los espacios para hablar de salud mental. Bien importante lo que tú planteas. Y entonces ahí voy a retomar lo que tú planteas en este sentido. Cuando tú nos hablas, se ofrece y se favorece el acceso, esto es importante. Entonces uno, cuando trabaja con una universidad para que sea promotora de salud, uno gestiona las condiciones del campus de tal manera que la favorezcan. Y tú diste un ejemplo, el acceso al agua. Entonces yo te voy a responder esto con otro ejemplo. En la Universidad Javeriana, en algún momento, yo trabajé 25 años con la Universidad Javeriana, en algún momento identificamos eso que tú dijiste y dijimos, ¿qué se puede hacer? Y se instalaron bebederos de agua pura en todo el campus, de tal manera que cada persona llevara su botilito, su envase y pudiera servirse agua pura y no tuviera que pagar en las cafeterías por el agua, que es un recurso al que se debería poder acceder, por ejemplo. Esta es sencillamente una situación particular de gestión de esa oferta, en donde uno sí busca el mejoramiento permanente de las condiciones, pero que aprovecho para decir que cuando se trabaja por el fortalecimiento de una universidad como promotora de salud, la relación no es vertical, sino que cuando buscamos la transformación de condiciones, hay una corresponsabilidad y hay una horizontalidad, en donde trabajamos juntos. Entonces, por ejemplo, doctora, dime. Ahí quería ir yo con mi intervención, yo levanté la mano también. Perfecto. ¿Quieres subirle un poquito a tu volumen, porfis? Ay, no, yo creo que me toca es como gritar porque tengo... Grita, te escuchamos. No, sí, allá iba, o sea, yo entiendo también que la gestión de los recursos, como decía Aleja, son importantes, pero también cuando veo que es una universidad promotora de salud, nos veo a todos ahí y a todos hablando de salud, no solamente en espacios destinados para hablar de salud, sino como la salud está también inmersa en las conversaciones con amigos, en las conversaciones con profesores, en las mismas clases, etcétera. Recuérdame tu nombre, te escuchamos y no tuviste que gritar tanto. Gracias, Lisbeth. Muy bien. Ambas cosas. Yo creo que lo que están planteando las dos se complementa, es cierto. Entonces, por ejemplo, cuando
Personalmente tuve a cargo la gestión de todo lo del tema del agua en la Javeriana en su momento. ¿Y qué implicó? Pues trabajar colaborativamente con dirección de campus, por ejemplo, trabajar colaborativamente incluso con servicios de alimentación, trabajar colaborativamente incluso con saberes desde distintas carreras y desde con la voz de la academia. Entonces, ambas cosas. Sí necesitamos transformar condiciones en favor de la salud, pero lo hacemos juntos. Y entonces allí la relación horizontal y la corresponsabilidad nos ayuda, como nos dice Lisbeth bellamente, dice que la salud está inmersa en todas nuestras conversaciones. Esa apuesta por la salud realmente nos toca en todo lo que hacemos. Y entonces ese ser una universidad saludable es un faro hacia el que caminamos siempre. Y ese ser promotora de salud da cuenta de esa voluntad institucional en donde todos y cada uno de nosotros se pone la camiseta por trabajar para que las condiciones sean las mejores para todos. Por ejemplo, cuando ustedes desde lo que hacen, como nos dice Lisbeth, esa salud inmersa en lo que hacemos, cuando ustedes desde lo que hacen, desde una relación horizontal con otros estudiantes, le aportan no solamente a su rendimiento académico, sino a su desarrollo humano, estamos construyendo oportunidades para la salud y estamos cambiando condiciones de funcionamiento. Y entonces, ¿cómo podemos hacer desde lo que hacemos? ¿Cómo podemos transformar desde lo que hacemos cotidianamente y que esa apuesta por la salud esté inmersa? Rápidamente, porque voy a pasar por los conceptos de Universidad Promotora de Salud. Chile, cuando nacen las universidades promotoras de salud, dice, es aquella que incorpora al proyecto educativo y laboral, es decir, tenemos que apostarle a la salud de estudiantes, profesores, empleados, directivos, de todos tenemos que tener la camiseta puesta, para que propiciemos el desarrollo humano y la calidad de vida. Miren que está en esa idea de psicología, esa idea positiva, esa idea de salud positiva, en esa idea de recursos, desarrollo humano y calidad de vida, que seamos modelos y promotores de salud, tengamos la camiseta puesta, que le aportemos a nuestra familia, a nuestro entorno y a la sociedad en general y que nos salgamos de solamente nuestro espacio y pensemos en cómo aportar a otros. España, la red española, un año después dice, eso es cierto, nos sumamos, pero hablamos del mejoramiento continuo de las condiciones, pero miren la segunda parte del concepto de España. Ellos nos hablan del desarrollo de todas nuestras funciones a un máximo potencial. Esa idea de salud en donde todos tenemos unas potencialidades que debemos desarrollar. Miren cómo está profundamente conectado con lo que queremos hacer con esta formación para formadores. Y entonces desarrollarse hasta el máximo potencial, pero desde una perspectiva de apoyo mutuo, juntos. En Colombia hacemos el énfasis de articulación de esfuerzos en favor del desarrollo humano, cómo le aportamos a la formulación de políticas para salirnos de nuestra universidad y aportarle a nuestro país, y cómo le aportamos al fortalecimiento permanente de la capacidad para participar. Hoy estaba escuchando UN mientras me arreglaba antes de este espacio y estaban diciendo justamente en UN cómo desde la sede Caribe, desde la sede Tumaco se estaba aportando a la región y cómo se podría aportar mucho más desde la misma formación para incidir dando respuesta a las necesidades de la sociedad, de esa comunidad en donde están inmersas nuestras sedes, por ejemplo. Las universidades promotoras de salud, y este recorrido lo hago a todas, solamente les cuento que cuando les comparta la invitación encuentran unos enlaces. Los enlaces son los documentos que se emitieron en esos eventos. En el 2003 nace la apuesta por universidades promotoras de salud y en cada evento se emite un documento. Por ejemplo, en Juárez en el 2007 nace la Red Iberoamericana, luego hay dos que les quiero resaltar. Uno, en el 2013 se escribe 10 para la década del movimiento de universidades promotoras de salud, que es muy importante, porque allí analizamos los 10 años de recorrido, recuperamos aprendizajes y proyectamos el proceso. Y en Canadá es muy importante porque en este momento, 10 años después de la Carta de Edmonton,
que había sido también en Canadá, fíjense, 2005. 10 años después, aquí se convoca a países del norte y del sur. La presencia de estudiantes fue poderosa y con un proceso participativo que empezó 2 meses antes, empezamos a escribir desde los distintos países qué debería incluir la Carta de Okanagan. Y allí tuvimos un trabajo participativo donde los estudiantes tuvieron una voz muy importante y se escribe esta Carta de Okanagan en donde países del norte y del sur tienen un faro común. Y entonces es un proceso muy participativo, un trabajo en red, en donde no pensamos, bueno, ¿y qué me van a dar para saber yo qué voy a dar? Sino, ¿qué podemos construir juntos? Y hacemos acuerdos de colaboración que nos llevan a trabajar en red. Hay una invitación y un proceso que estamos fortaleciendo muchísimo y por eso me hizo tan feliz. Miren, cuando yo recibí la lista que nos manda Lisbeth, me puse muy contenta porque dije, están de muchas sedes y la idea es que nos sintamos que somos universidad y como todos somos desde nuestras sedes universidad. Y cómo podemos trabajar en red y cómo podemos hacer acuerdos de colaboración y cómo podemos tener procesos colaborativos y cómo podemos construir juntos para lograr lo que es importante lograr y complementarnos y apoyarnos para aprender y seguir caminando juntos. Estas son las redes que están funcionando y Colombia lleva ya 10 años funcionando y están muy invitados. Por ejemplo, tenemos nuestro Congreso Nacional en octubre de este año, están súper invitados, sería rico que pudieran participar, pero pues también tenemos reuniones mensuales y la Universidad Nacional es parte de la red colombiana y ustedes son Universidad Nacional. La red iberoamericana convoca a todas las redes nacionales y tengo la fortuna de coordinar la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes y allí, fíjense que la apuesta está coherente con todo lo que hemos hablado de conceptos. Aportar al fortalecimiento de la capacidad de los estudiantes para participar activamente en los procesos de fortalecimiento de las universidades en las que estén, ser promotores de salud desde su condición de estudiantes y luego como profesionales, que cuentan con conocimientos y habilidades que les permiten promover la salud en su ejercicio profesional y en sus familias. Esa invitación está de fondo cuando ustedes asumen este reto de formarse como formadores. De tal manera que nosotros buscamos en la participación de estudiantes que se trascienda lo tradicionalmente definido para ellos a que tengan roles activos y que todos los procesos se construyan con su voz, con sus aportes, con sus perspectivas. Tenemos un sitio web que pueden ustedes visitar donde pueden conocer experiencias de distintos países en la comisión, que también nos reunimos una vez al mes y si alguna vez quieren conectarse serán muy bienvenidos. En este momento estamos compartiendo, por ejemplo, cómo desde los distintos países se está trabajando el tema de estilos de vida. La información que se comparte en las reuniones se pone al servicio de todos y se va subiendo a este sitio web. Entonces están muy invitados. Esta es una publicación que recoge cómo se hace la participación estudiantil en promoción de la salud en los distintos países. Con criterios comunes publicamos, escribimos y es una bella publicación porque incluye testimonios de los estudiantes. Con todo este recorrido, finalmente estamos aterrizando a el tema de habilidades, que es un concepto que también ha ido evolucionando, como les conté. Y en esa evolución vamos a ir en este momento a nuestro papel y a nuestro esfero. Y nos vamos a regalar un minuto. Quiero que en ese papel se den la posibilidad de pensar en, bueno, sus sueños en este momento de la vida. Por favor, vayan pensando, ¿qué sueñan que pase? ¿Qué soñarían con su vida en este momento? ¿Qué les haría felices? Normalmente nos planteamos sueños como cuando somos niños y este es un buen momento para volver a plantearnos sueños. Y les invito a que los escriban, porque escribirles les permitirá reencontrarse con ellos y trabajar por hacerlos realidad. Pero en ese mirarse al espejo también los quiero invitar a que piensen en sus talentos, esas fortalezas, cualidades, habilidades que ustedes tienen, que ustedes reconocen en ustedes y que ustedes disfrutan, que otros reconocen en ustedes
y valoran cuáles son sus talentos, sus cualidades, sus fortalezas, y al ritmo de mi voz y al ritmo que vaya llegando a su mente y a su corazón, por favor, escriban sus talentos y nos conectamos con todo lo que disfrutamos también, eso que nos hace felices, eso que nos permite descansar, llenarnos de energía, eso que nos ayuda cuando los días son difíciles y decimos, esto realmente me revitaliza. En todos estos tiempos y en estas últimas épocas, con seguridad hemos tenido aprendizajes vitales. Eso que uno dice, realmente es muy importante saber esto, entender esto. ¿Hay algún aprendizaje vital que nos deje esta época, que nos ayude a afrontar esto que estamos viviendo? Nos hemos conectado con nuestros sueños, con nuestros talentos, fortalezas, cualidades, con lo que disfrutamos, con aquello que nos revitaliza y nos llena de energía, nos renueva, nos ayuda a descansar. Nos hemos conectado con nuestros aprendizajes vitales y también nos vamos a conectar en este momento con lo que nos gustaría cambiar. Pero no vamos a pensar en el afuera, sino vamos a pensar en nosotros. Mirémonos en ese espejo. ¿Qué nos gustaría cambiar de la manera como estamos afrontando lo que estamos viviendo? A veces algunas emociones que estamos sintiendo nos están afectando, o a veces la manera como nos estamos relacionando con nosotros, el estar tan cerca en el mismo espacio, salir poquito puede hacer que las relaciones no sean tan amorosas y fluidas como cuando nos extrañábamos. O quizás nos hemos descuidado un poquito en cómo nos cuidamos y cómo nos alimentamos y qué tan activos estamos y qué tanto hacemos cosas que nos lleven a disfrutar y solamente trabajamos o solamente hacemos lo que hay que hacer. Pensemos en aquello de nosotros, de nuestro cotidiano, que nos gustaría cambiar para lograr ese buen vivir, esa buena vida, ese bienestar del que hablábamos al comienzo. Y escriban eso que les gustaría cambiar, porque identificarlo es el primer paso para transformarlo. Identificar eso que si logramos empezar a transformar, nos podría llevar a sentirnos mejor, a nosotros mismos tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar. Y para complementar aquello que nos gustaría cambiar, es importante miremos lo que nos cuesta. En nuestro cotidiano también las cosas que nos resultan difíciles, que uno dice, ay, Dios mío, esto sí me cuesta tanto, esto no quisiera tenerlo que hacer, o esto sé que es importante, pero no lo logro. Yo digo todos los días que voy a estar un poquito más activo, que le voy a regalar a mis días, por ejemplo, algo de movimiento, algo de actividad, así sea bailando en mi habitación, bailando con mi familia, bailando con mis compañeros que nos conectamos a la misma hora en el mismo lugar, pero no lo hago, sigo solamente trabajando o estudiando y me acuesto tan cansado y mis días se repiten y me cuesta cambiar esto que es importante para mí. Entonces, traigan a la mente eso que les cuesta y escríbanlo. Y quiero que se den unos minutos para mirar eso que han escrito. Eso que han escrito es una invitación a ustedes a reconectarse con esos sueños que nos llenan de ilusión y de esperanza, que nos permiten pensar con ilusión en el futuro. Una invitación a pensar en sus talentos y cualidades para que sigan floreciendo y les sigan permitiendo crecer.
y les sigan permitiendo un desarrollo y que aquellos que han dejado dormiditos digan, oiga, no, yo era muy bueno para esto, voy a buscar oportunidades, juiciosamente oportunidades para que se siga desarrollando. Y eso que disfruta, que oxigena nuestro presente, esto nos remite a presente. Porque el bienestar también se alimenta y se construye en presente. El futuro es esa ilusión que nos anima a caminar, pero el presente es ese espacio de encuentro conmigo y con los otros que me permite construir la vida que quiero construir. Y entonces lo que disfrutamos y esos aprendizajes vitales nos ayudan a conectarnos en presente, cómo vivir mejor. Y es una invitación a que pensemos en aquello que podemos hacer diferente y que nos representaría mayor bienestar. Y en pequeños pasitos, en pequeños pasos que podemos dar dentro de los espacios formativos cuando trabajamos con promotores de salud, y ustedes también podrían tomar esa formación, hablamos cómo gestionar procesos de cambio en lo individual y en lo comunitario. Y un elemento que les traigo aquí es que tenemos que plantearnos pequeños pasos, pequeñas metas, porque son los pasos los que nos llevan a subir las montañas más altas. Entonces, cuando hablamos de lo que nos gustaría cambiar y lo que nos cuesta, nos situamos en presente, pero nos proyectamos a un futuro que podría ser mejor y que podría generarnos más bienestar. Espero que este mirarnos en el espejo haya resultado interesante. Les voy a contar entonces cómo el desarrollo de habilidades nos lleva a desarrollar habilidades con nosotros, en nosotros y con otros. Este tipo de habilidades no se desarrollan solitas, es decir, no las desarrollo yo con yo, sino las desarrollamos en la interacción. Las desarrollo yo, le apuestan a mi desarrollo humano, pero florecen en el encuentro con los demás. Y entonces, fíjense que esto nos lleva a reflexiones importantes y es cómo nos concebimos como seres humanos. Y entonces somos seres históricos, vivir en este momento histórico, ser felices en este momento histórico, tener calidad de vida en este momento histórico nos implica retos particulares, distintos a los que tenían nuestros abuelos o distintos a los que tendrán nuestros hijos. Somos seres contextuados y estar en la sede de Tumaco o estar en Orinoquía o estar en Bogotá nos pone contextos distintos y retos distintos y oportunidades de vida distintas. Somos seres constructores de sentidos en donde es fundamental salir de nuestra propia comodidad, de nuestro propio centro y pensar que nuestra vida se llena de sentido cuando aportamos a otros y cuando construimos posibilidades. Y entonces somos seres con un poder transformador. Y somos seres complejos y dinámicos. No es que yo soy estáticamente y es que como yo soy así, sino que realmente yo soy una gama y una cantidad de matices que también existen en mí. Y fíjense que algo muy importante en el trabajo en habilidades es tener en cuenta que somos seres integrales y somos seres capaces de discernimiento, de tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la promoción de la salud emancipadora? Cuando nosotros hablamos de emancipación, hablamos de ese discernimiento y de ese criterio también. Y entonces, ¿cómo podemos tomar distancia de lo que culturalmente nos dicen y empezar a tomar decisiones también que potencien nuestro desarrollo humano y el desarrollo humano de los otros y fortalecer ese criterio y poder discernir y poder tener una postura argumentada fruto de un proceso de discernimiento? Las competencias, capacidades y habilidades están referidas a los contextos. Doctora. Dime. Perdón, es que no me puedo quedar callada en una parte. Me parece muy bien y me alegra que tomen la palabra. Eso, te felicito. Dame tu nombre, porfis. Lisbeth. Otra vez Lisbeth. Listo. Hola, Lisbeth. No te quedes callada. Te escucho. Bueno, es que la verdad yo tuve mucha dificultad para hacer la actividad que acabamos de hacer sobre los sueños. Porque, a ver, no sé, yo últimamente estoy muy reflexiva también sobre mi vida y no sé, a mí no me gusta plantearme sueños y miren, bueno, lo voy a decir así,
yo este año voy a cumplir 30 años y yo estoy muy emocionada porque yo me pongo a mirar hacia atrás y yo nunca me imaginé qué iba a ser, ni dónde estaría, ni qué haría, ni nada cuando tuviera esta edad. Nunca, nunca. Y por ejemplo, hablaba con un amigo que me decía que al contrario, él estaba muy decepcionado porque cumplió 30 y no había logrado todas las cosas que se había planteado. Y yo al contrario estaba muy feliz porque siento que he logrado cosas, porque he logrado cosas que ni me había planeado, entonces me he sorprendido con lo que he logrado, ¿sí? Entonces, no sé, se me dificulta eso y yo estoy, además que yo soy una persona un poco ansiosa y a veces pensar en el futuro creo que me pone más ansiosa. Entonces, no sé, o sea, no quiere decir tampoco que yo viva el día a día y sí, todo fluir, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, pues hay que entregar cosas y entregar productos y decir, ay, de aquí al 18 de junio debemos tener tal cosa. Pero no sé, creo que, y lo relaciono un poco con esta película, ay, ¿cómo es que se llama esta película última de Disney? ¿Cuál? ¿Soul? ¿Cuál? ¿Soul? Soul, ajá. Eso, ¿no? Como que a veces siento también, a menos que estemos hablando de otros sueños, pero es que a veces siento también que por la misma sociedad en la que estamos, nuestros sueños tienden a ser muy materiales o a pensar en que siempre debe haber un gran propósito y nos olvidamos entonces de vivir el día a día. Entonces, por eso se me dificulta esto. Me parece muy importante tu intervención y que sea una invitación para que, por favor, prendan el micrófono cada vez que quieran prenderlo y que dialoguemos. Quiero sencillamente dialogar con lo que tú planteas. En nuestra cultura, normalmente, como tú bien lo dices, cuando hablamos de sueños, nos enseñan a pensar que los sueños son logros, porque el desarrollo y la idea de desarrollo está más conectada con logros económicos. Y entonces le dice a uno, bueno, ¿y qué quiere? ¿Y qué sueña? Y bueno, yo sueño con, y normalmente se refiere a cosas materiales. Entonces, eso está muy mediado por nuestra cultura y por nuestra formación, por un lado. Desde otros lugares, quizás la posibilidad de soñar nos pueda conectar con otros ámbitos, pero lo que quiero decirte allí es que en todos los contextos, sí, la invitación a soñar o la invitación a plantearnos utopías es una invitación a motivarnos por caminar hacia allá, caminar hacia algo mejor. Y entonces yo puedo tener sueños en lo individual, o puedo tener sueños en lo comunitario, y yo puedo soñar una Colombia en donde la corrupción nos deje vivir con la riqueza de nuestros recursos y en donde la vida sea sagrada, por ejemplo. Y en donde la violencia y la muerte no sea una forma de relación tan naturalizada, en donde sea tan fácil que pase lo que está pasando en nuestro país. Y podríamos plantearnos esos sueños también que nos inviten a caminar hacia allá y decir, bueno, ¿yo cómo puedo transformar esta manera de relacionarnos? Y fíjense que cuando hablamos de estas habilidades y lo vamos a trabajar juntos, se abren posibilidades que sí están en nuestras manos. Entonces podemos abrir las oportunidades para otras maneras de relacionarnos en donde realmente esté en el centro la vida misma. Y lo bonito de los sueños y las utopías es que nos animan a caminar. Entiendo lo que tú nos planteas, pero también quiero decirte que para todos soñar en este momento está siendo muy difícil porque lo que estamos viviendo es abrumador. El solo COVID estaba siendo abrumador, pero cuando se instala un paro en donde hay luchas legítimas y empieza a pasar lo que está pasando en nuestro país, empieza uno a sentir una dificultad muy grande para soñar. Y entonces dice uno, Dios mío, si hay luz al final de este túnel, y cómo podemos soñar y cómo podemos avanzar hacia construir esa luz hacia el final del túnel. Por eso también es importante encontrar caminos para que esa posibilidad de soñar esté en nosotros. También retomando otro elemento de lo que tú decías, a veces los sueños son expectativas,
¿cierto? Expectativas externas que nos conectan con deberes ser y nos dicen, mire, para que usted tenga éxito, sería importante que mínimamente fuera profesional, mínimamente tuviera una familia, mínimamente tuviera un apartamento, pero mínimamente también pudiera viajar, pero mínimamente. Y fíjense que estas expectativas normalmente son deberes ser externos que nos dan parámetros en donde nos homogenizan y nos dicen, mire, para tener un desarrollo y ser felices, el poder adquisitivo y el poder económico es lo que le va a permitir, así que van a ser más felices quienes tengan mayor poder adquisitivo y van a poder tener más desarrollo. En la vida real eso da cuenta de algo de lo que quizás tengamos tiempo de hablar y es la construcción social de unas inequidades en donde las posibilidades son distintas. Sin embargo, también a propósito del cuento que les conté de esta tribu, en donde estaba tan instalado el soy, porque somos a veces los sueños en algunos espacios donde no está el poder adquisitivo y el poder del dinero como el ideal y el referente, la posibilidad de soñar es una posibilidad maravillosa de libertad, que permite ser, que permite innovar, que permite vivir y que permite ser resilientes, como vamos a trabajar cuando trabajemos el tema de las emociones. Y allí podemos estar emancipados y construir esas posibilidades emancipadoras independientemente de los recursos. Tu intervención me conecta con algo hermoso que tiene la metodología de trabajo que les voy a proponer, y es que parte de las experiencias. No sé si alcancemos a llegar porque vamos un poquito despacio, pero debemos ir al ritmo que vaya el proceso. No lo voy a afanar, pero cuando trabajemos metodologías te van a encontrar todo el sentido a las metodologías que parten de esa diversidad de experiencias. Y gracias por tu intervención y siempre que quieran, por favor, prendan el micrófono y participen. Hola, yo tengo una intervención. Buenos días. Dame tu nombre, porfa. Mi nombre es Laura. Gracias, Laura. Toma la palabra. Bueno, pues yo estaba como, tocas un tema del cual quiero hablar mucho, y es que pues ayer me estaba como mirando daticos sobre la inequidad y lo que tú mencionas como entre los países. Y creo que las oportunidades son una cuestión base como para que uno pueda superar ciertos límites, ciertas barreras o ciertos status quo que se imponen para que de pronto uno no pueda, o sea, o que están implícitos de forma que uno no puede alcanzar ciertos renglones de bienestar en la sociedad. Creo que el hecho de esas oportunidades, que uno las pueda ver o las pueda conseguir, e incluso de pronto en medios que son tan difíciles de conseguir, que están tan estratificados, que están tan, no sé, a veces como tan separados entre ciertos grupos de personas, también, y ahí es lo que voy, creo que los sueños impulsan eso y lo digo de manera personal, creo que para mí es un sueño, no es como, ok, dentro de 20 años ya voy a tener tales cosas, voy a tener tal entrada de dinero o tantas casas o tantos yates o tantas cosas, sino la cuestión de tengo la posibilidad de llegar allá, la energía me da para llegar allá, quiero llegar allá porque yo me lo merezco, porque yo tengo las capacidades también de hacerlo, que hay unas circunstancias difíciles en la sociedad que no deberían ser, pero bueno, no importa, o sea, a pesar de que eso exista, yo también tengo potencial y yo también soy merecedor. Creo que los sueños son un medio que nos comunica a nosotros mismos que nosotros somos merecedores de las cosas y que a pesar de que a veces haya barreras que no son muy justas, ¿sí? Y que justamente pues hay una lucha y una reivindicación social para tratar de generar oportunidades a grupos que no las han tenido y que pues deberían tenerlas como parte de una sociedad porque pues estamos todos y entre todos construimos. También de forma individual se puede generar esa energía, esa rabia se puede canalizar, esa cuestión emocional que pasa por la cabeza, esa frustración que no se quede eterna, sino como dices tú, que encuentre un medio para salir y que el sueño sea como el barco que de pronto lo conduce a uno hasta la mitad. Yo cuando tenía como 15 años, dije a mis 25 años ya tengo un doctorado. No tengo un doctorado, tengo un poquito menos que eso,
pero sé que si no hubiera tenido esos sueños, tal vez no hubiera tenido esa fuerza para dirigirme allá y de pronto pasar a través de cosas que a veces no son tan fáciles y que socialmente son un poquito pesadas. Es como la contribución que quería hacer. Uy, qué contribución tan valiosa. Gracias, Laura. Gracias. Realmente hay muchos elementos en tu contribución. Es claro que hay inequidades y en algún momento podemos trabajar el tema de las inequidades, pero tú nos planteas cómo ese pensar que todos somos merecedores, porque tú dices, yo soy merecedora, todos somos merecedores, todos los seres humanos miremos un poco la imagen desde esa diversidad, desde el lugar donde estemos, todos somos merecedores de desarrollo humano, calidad de vida. Todos tenemos talentos y todos merecemos esa posibilidad de desarrollo. En tu intervención quiero tejer con ella algo bien importante y es, fíjate cómo hay una primera mirada que abre posibilidades y es encontrarnos con nosotros. Por eso hemos hecho algunos pequeños ejercicios de mirar hacia adentro, porque la primera conexión para potenciar desarrollo tiene que ser con nosotros. Un nosotros en donde hay talentos, hay posibilidades y donde hay una vida que necesita florecer. Y entonces esa vida que florece, mirar hacia mí, mirar mis talentos, él permite eso que tú hablabas y es ir avanzando hacia una vida plena en donde no se suben escalones, sino se vive a plenitud. Entonces, un elemento importante de lo que tú tocas tiene que ver con esa conexión con nosotros mismos, en tu caso, esa conexión contigo. Otro elemento importante tiene que ver con que hay condiciones muy distintas de vida, pero siempre va a haber aquello que sí está en nuestras manos. Y en la última sesión vamos a trabajar muy en detalle esto, pero algo que está en nuestras manos puede hacer el cambio. Es decir, quizás yo no puedo hacer todo esto, por ejemplo, yo en este momento no tengo el doctorado, pero he podido hacer esto, en mi formación he logrado esto, y lo que sí puedo hacer. Y entonces a veces nos centramos en mirar en lo que no se puede, en lo que no hemos logrado, y nos falta completar esa mirada con lo que sí estamos logrando, con lo que sí podemos, y cuando miramos lo que sí, y aquí les voy a traer un relato de Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Y entonces, nada más atroz y aterrador, contaba él que la vida en un campo de concentración. Y Víctor Frank decía, cuando yo llegué a ese lugar, me propuse 3 cosas. Una, claramente, voy a sobrevivir. Otra, voy a aprender algo, y otra, voy a aportar a otros. Y Víctor Frank nos decía claramente con todos estos relatos es, quizás no somos dueños de las circunstancias que vivimos, pero sí somos dueños de lo que podemos hacer en esas circunstancias, y hay una parte que sí podemos. Y Víctor Frank dice, pude sobrevivir. Pude ver que quienes sobrevivieron, aprendí eso, que quienes sobrevivieron sentían que había algo importante que podrían hacer en esta vida y que ellos eran los que podían hacer eso tan importante por lo que valía la pena seguir viviendo. Perdóname, Doc. Sí, toma la palabra. Yo quería, a propósito de lo que dices y de la experiencia de Víctor en su relato, unir un poco también con lo que ha dicho Lisbeth y decir tal vez que no se trata de propósitos o metas específicamente como cosas que quiera alcanzar a modo de propiedades o títulos, sino también propósitos o metas en maneras o formas de ser, de pensar, ¿no? De aportar. Entonces, creo que parte de eso también, yo qué quiero hacer, cómo me gustaría aportar y de qué manera aprovecho las oportunidades que van surgiendo para aportar en eso, para ser como persona, porque creo que mucho de lo que en la mayoría como que hace esfuerzo es como tú decís en algún momento,
para alcanzar un nivel de vida o una idea de vida que es lo que nos han vendido realmente, pero que a la larga, cuando se llega a conseguir, se descubre que no es lo que completa, que en última no era lo que se necesitaba o lo que más de pronto le favorecía a quien lo buscó. Entonces ahí también es muy importante la reflexión personal y es, creo que esa mirada al espejo que hicimos hace un rato es muy valiosa, ¿no? Y también un poco preguntarse desde quién soy, desde verme a mí mismo, ver mis gustos, ver qué tengo para dar y qué metas o qué propósitos o valores como persona tomo para poder desde ahí construir a partir de las oportunidades que se vayan surgiendo. Eh, Me parece importante lo que dice Lisbeth porque cuando se plantean ciertas metas, y el ejemplo que ella daba desde su amigo, por ejemplo, eh, no lo logré y eso lleva a un estado de frustración, tal vez hundimiento en la vida, de sentirse inútil, de sentirse incapaz de alcanzar cosas, que ese puede ser un riesgo, ¿no? Pero cuando se plantea algo más desde principios de vida, desde cómo voy a aprovechar mi vida para construir en otros o cómo voy a aprovechar mi vida para aportar a la sociedad, para hacer la diferencia, creo que ahí surge la oportunidad de ver lo que sí he logrado, de aprovechar las cosas que me puedan llegar a la mano, de emocionarme con lo que esté por hacer, de dar lo mejor de mí en el espacio en el que esté, sin quedarme como en las cosas que salieron tal vez de la manera diferente a como esperaba. Entonces sí, quería como esa parte. No solo enfocarnos en cosas para lograr en términos de formación, en términos de, o sea, de propiedades, sino también en formas de ser. Ay, recuérdame tu nombre, porfa. Siempre que hablen, díganme su nombre. Recuerden que no estoy mirando cuando hablan. ¿Me recuerdas tu nombre? Señora William Sánchez. William, gracias. Muy importante lo que nos compartes, William. Realmente esa mirada hacia nuestro interior es muy importante. Y fíjense que gran parte de la desconexión de nuestro modelo de desarrollo que nos desconecta de la naturaleza y nos desconecta del otro, pero nos desconecta de nosotros mismos, tiene que ver con que el satisfactor, lo que nos hace felices, siempre nos lo ponen afuera. Es el celular que cuando lo compro y salgo, ya hay un modelo distinto. Ya hay algo más, una tecnología que además tiene una obsolescencia programada, una tecnología superior, y siempre está afuera, afuera, afuera. Por eso estas llamadas a desarrollo humano nos tienen que conectar con el interior, con nosotros, con nuestras capacidades, con nuestras potencialidades, con todo eso que puede florecer en nosotros y que florece en el encuentro con los demás. Entonces, como tú muy bien dices, la mirada hacia el interior es la que nos permite un desarrollo humano distinto, un desarrollo realmente centrado en la libertad, un desarrollo humano que nos permita una evolución distinta. Y dijiste algo que tomé nota aquí y es ver lo que sí. Y entonces ver eso que sí está pasando bueno en mi vida, ver lo que sí he podido lograr y que cuando las cosas se ponen difíciles, miren, siempre tómense y dense el tiempo a mirar cualquier situación difícil de su pasado y fíjense que todas las situaciones difíciles siempre traen una invitación de aprendizaje que nos lleva a un desarrollo mayor. Siempre, siempre. Cualquier dificultad nos permite aprender. Esas circunstancias en que vivimos tienen cosas positivas en las que podemos tener desarrollos, pero también siempre que veamos las cosas, las dificultades, perdámosles el miedo y aprendamos a mirarlas a los ojos y decir, bueno, ¿para qué viniste en este momento a mi vida y qué puedo aprender yo de esto? Y cuando miren el pasado digan, oiga, sí, mire, de esta situación aprendí esto. Aquí yo obré mal, aquí yo me equivoqué, aquí yo fui injusta, ¿qué puedo aprender de esto? Y esto que aprendí sirve para relacionarme distinto y no volver a hacer esto, por ejemplo. Entonces, ver lo que sí, como tú dices, y también complementaría solamente diciendo aprender de lo que no. Bueno, aquí yo les iba a decir que escribieran qué es leer el contexto, pero más que escribirlo, pues pensemos qué es leer el contexto, porque se nos está acabando el tiempo, no me voy a afanar, voy a ir al ritmo que vayamos y luego definimos cuántas sesiones necesitamos, no se preocupen. ¿Qué piensan ustedes que es leer el contexto? ¿Quién me dice?
Cuando uno lee el contexto que lee. Se los voy a hacer distinto. ¿Han jugado con su cámara del celular haciendo zoom? ¿Alguien ha jugado con la cámara del celular haciendo zoom? ¿Qué hace cuando le pone zoom? Ahí todos han jugado con la cámara del celular, no me digan que Pues uno se acerca. Se ve más detalle. Eso. Uno, miren que hace 2 ejercicios. Uno se acerca y ve una cantidad de detalles que no veía cuando estaba lejos, pero también se puede alejar, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros trabajamos con otros, es importante también aprender a hacer estos ejercicios que nos hablan de una metamirada y una mirada cerquita. A mí me encanta Eduardo Galeano, me fascina leer tantas cosas de él, siento que hay mucha sabiduría humana en todo lo que dice. Y él decía que a alguien le decía, oiga maestro, es lo que más me gusta de usted es que usted ve la vida a través de un telescopio y un microscopio, y entonces con el telescopio ve todo lo que está afuera, pero también tiene una capacidad increíble de ver los detalles. Y entonces eso nos permite el ejercicio de zoom. Y entonces, ¿qué ven ahí? ¿Quién me dice qué ve ahí? Yo creo que hay una inteligencia emocional bien grande. Sí, en esa posibilidad de hacer zoom hay una inteligencia emocional muy grande, de acuerdo. Y en esta imagen, ¿qué se les ocurre que es eso? ¿Es una lámpara? Podría ser una lámpara, podría ser ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué más ¿Un puede ser? tarrito de perfume? Podría ser un tarrito de perfume. Y entonces pasa eso que a veces, cuando uno sencillamente mira, no ve ni los detalles ni el contexto, ¿cierto? Y entonces a veces en la vida es importante aprender a hacer esos ejercicios de acercarnos y alejarnos. Y entonces ya sí podemos hacer este ejercicio de zoom y nos acercamos mucho, 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 mucho. Podemos ver todo lo que había allí y decimos, oiga, había hasta vida. Y entonces estaba la luz, estaba el bombillo, pero estaban las mariposas y nos acercamos mucho, mucho y vemos detalles que no veíamos. Y entonces no podemos decir que la realidad es eso que miramos inicialmente, sino siempre es importante detenernos a descubrir lo fascinante de esa complejidad que habita todo lo que nos rodea. Le pasé muy rápido. Y allí, entonces, así como nos acercamos y vemos los detalles, también nos podemos alejar. Y alejarnos nos muestra también y muchas veces que en las realidades habitan otros de mundos distintos, con historias de vida distintas, con necesidades y emociones comunes y distintas. Y si nos permitimos verlos de cerca, encontramos que tienen unas vidas particulares, con unas capacidades, potencialidades, quizás ilusiones, con una cantidad de emociones y cosas por lograr en su paso por la vida. Y que están conectados con otros y que tienen redes, vínculos que los sostienen y los acompañan. Y fíjense cómo allí, cuando uno se acerca o se aleja, encuentra muchas, 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 muchas invitaciones. Primero, a darse cuenta que la vida es diversa, que hay diversas perspectivas, hay diversas cosmovisiones y lo que ustedes decían, la legitimidad de todos como seres humanos, de nuestras voces y la posibilidad de construir juntos. Entonces, leer ese contexto nos implica ese ejercicio de acercarnos, ese ejercicio de alejarnos, ese ejercicio de saber que no hay una verdad y que solamente en esa relación con los otros podemos ver más, permitiéndonos tomar distancia, permitiéndonos acercarnos. Acercarnos implica ese diálogo. Acercarnos implica la escucha, una escucha legítima. Acercarnos implica preguntas con expectativa de respuesta. No, hola, ¿qué más? Hasta luego. Y nunca me interesó el qué más, ¿cierto? Cuando el otro iba a hablar, yo ya había dado la vuelta.
sino preguntas con expectativa de respuesta, interés legítimo por escuchar. Eso nos implica acercarnos, interés legítimo por aprender, interés legítimo por conocer esas realidades. Cuando trabajamos con estas habilidades, abrimos espacios en donde emerja esa particularidad, pero también abrimos espacios que nos permitan leer el contexto y saber que las realidades son diversas y que mi lectura y tu lectura pueden ser distintas porque nuestra vivencia es distinta. Y entonces, si vamos, por ejemplo, al mismo paro, a la misma marcha, desde mi historia, desde mi lectura, desde con quién estoy, desde cómo logro manejar lo que acontece, mi vivencia puede ser muy distinta. Y entonces solamente podemos tener una mayor comprensión de la complejidad que se encierra cuando dialogamos y cuando nos escuchamos, cuando se complementan las perspectivas, cuando nos permitimos crecer juntos. Traje esta imagen que me parece hermosa porque la naturaleza muchas veces nos enseña lo que la cultura nos está quitando. Y es esa posibilidad de saber que crecemos juntos y podemos crecer juntos. Este artículo que les voy a compartir, Los colegios educan para la guerra, trae reflexiones interesantes que nos invitan justamente a construir en escenarios de encuentro, de enseñanza, aprendizaje, espacios para crecer con otros, para aprender de la diferencia, para no recitar verdades, sino para construir conocimientos con otros, para poner a dialogar nuestras emociones y poder abrir espacios para la contención, la comprensión y el apoyo mutuo, especialmente en unas situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. ¿Cómo podemos abrir oportunidades para crecer juntos? La historia que les voy a contar, abrirnos a resignificar, aprender a ser curiosos. Eso es importante. ¿Cuántas patas tiene este elefante? ¿Quién ve? ¿Quién me dice cuántas patas tiene? 5. ¿Alguien dice algo distinto? Y entonces, 4. podrían ser 4, podrían ser 5, 6. podrían ser 6. La cantidad que el observador quiera ver. Y entonces depende de la perspectiva. Y la invitación es abrirnos a ser curiosos. Una educación memorística nos acostumbra a pensar que hay verdades que se terminan y entonces el mundo es como yo digo, y no, realmente las percepciones y las lecturas nos muestran la existencia de verdades. Es algo que trabajo en detalle, por ejemplo, en los talleres de tolerancia como una invitación a ver más y podemos retomar en otro momento. Hay una historia que tengo escrita, pero no voy a salir de pantalla completa para leerla, sino se las voy a contar. Imagínense que se encuentran unos sabios ciegos con un elefante. Y entonces se preguntan, bueno, ¿qué es un elefante? Y entonces cada sabio ciego se aproxima y dice, pues para saber qué es un elefante voy a tocarlo y voy a sentirlo y les voy a decir qué es un elefante. Y entonces el que toca los colmillos dice, uy, un elefante es algo duro, largo y puntiagudo, muy fuerte, muy duro, hasta frío. Pero el otro está tocando el moco del elefante y dice, no, yo puedo abrazar algo que se siente cálido, es largo y flexible. Quien está en las patas dice es algo grueso y cilíndrico. Quien está en la cola dice es algo delgadito, cilíndrico pero delgadito. Fíjense que un elefante no es cada una de estas opciones, sino es todo esto. Y es un ser vivo. Y entonces es importante que sepamos que en la vida hay perspectivas, hay verdades y que podemos construir con esas verdades. Aunque culturalmente nos digan, hay una verdad que tenemos que memorizar y repetir, quizás hay muchas verdades y por eso desde estas perspectivas de promoción de la salud se habla de construcción de conocimiento. Y cuando vamos las metodologías, abren esa posibilidad para construir con otros. La apuesta de habilidades para la vida, esta es una imagen de edX y
edX es un centro que trabaja en habilidades para la vida. Algunos de nuestros estudiantes se han formado con edX. Iniciamos con la sede de La Paz y entonces edX trabaja muy bonito habilidades para la vida porque las trabaja desde nosotros como personas. Y entonces se unen, abren los cursos y las personas participan y hay foros y espacios de encuentro y demás. Ellos plantean, perdón un segundo, tomo agüita. Ellos plantean 10 habilidades para la vida inicialmente, las que están allí en pantalla. OPS, y son las que trabaja edX. Y que trabaja Fe y Alegría, que tiene una amplísima experiencia en Colombia, pero sobre todo trabajando a nivel de colegios. Autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, manejo de emociones y sentimientos, empatía, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, manejo de las tensiones y el estrés. Ellos plantearon esas. Cuando nosotros el año pasado escribimos el artículo, planteamos otras, porque nosotros dijimos, miren, este mundo cambiante implica otras habilidades que están muy conectadas con ellas, pero son nuevas, son unos retos de desarrollo adicionales. Entonces, estas 10 son importantes, pensamos nosotros. Fíjense que el construir con otros suma, no resta, no decimos, oiga, estas no, estas sí, pero además encontramos otras. Esta reflexión sobre las otras, bueno, es que no nos quedan sino 10 minuticos, entonces no sé cómo manejarlo. Sí, voy rapidito y se las cuento, o los invito más bien a leer el texto, pero bueno, tenemos que llegar a acuerdos. Por favor, avísenme cuando falten 5 minutos. Yo, bueno, voy a ir por esta parte muy rapidito porque ustedes pueden leer el artículo. Entonces, la globalización nos plantea unas condiciones particulares y esto nos lleva a que haya algunas habilidades que son bien importantes, como priorizar lo humano y el bien común. Aprender a priorizar lo humano, aprender a cuidar la vida y la fragilidad de la vida. Esas apuestas por un desarrollo sostenible en donde sea importante aprender a escuchar, aprender a adaptarnos a los cambios, aprender a cuidar el ambiente, ser conscientes que somos interdependientes. Esa mundialización cultural, esa apuesta que somos ciudadanos del mundo, aunque es importante como promesa de un país, de un mundo democrático unificado por una cultura universal, lamentablemente lleva a una pérdida de identidad en muchas comunidades y en muchos territorios, y nos lleva también a pensar que es importante cuidar otro tipo de habilidades que nos lleven a respetar lo diferente, a aprender a leer el contexto, a aprender a amar lo propio y construir identidad, a encontrar balances entre la historia, entre lo individual y lo global, y aprovechar lo global, pero cuidar lo individual. Los avances tecnológicos, fíjense que uno dice, no, pues la tecnología, estamos tan informados. En este momento, la infodemia, esa cantidad de información que está realmente llevándonos a estar más desconectados, más desinformados, nos abre también retos en habilidades que necesitamos también desarrollar. Yo aquí voy rapidito porque los invito a leer el artículo. La formación en habilidades psicosociales que permitan construir mejores sociedades. Miren que hay cosas que sí están en nuestras manos. Podemos hacer cosas para que nuestras sociedades sean más equitativas, menos excluyentes, y que podamos tener proyectos más conectados con el bienestar. Podemos los espacios educativos construirlos distintos. Aquí hay unas reflexiones sobre la fragilidad biológica y el contexto del COVID, que sencillamente recorro diciéndoles que hay unas inequidades muy complejas, una vulnerabilidad muy compleja que no se atiende solamente pensando en el acceso a la vacuna, y que allí pues los invito, tenemos otros espacios que llamamos espacios de reflexión para el autocuidado y cuidado mutuo en el contexto de la pandemia y pospandemia, y allí vamos a poder hablar mucho más en detalle de estos temas. Yo quiero cerrar el espacio
con esta pregunta. ¿Qué habilidades son importantes para participar en la construcción de respuestas a necesidades que emergen en el contexto de la pandemia? Quería invitarles a que por favor escriban en el chat sus respuestas a esta pregunta. Escríbanla en el chat porque tenemos muy poquito tiempo, no tenemos sino 6 minutos, y mientras ustedes escriben sus respuestas en el chat, quiero preguntarles si nos sentimos bien con la metodología. Voy a poner la pregunta en el chat para poder salir y poderlos ver. Entonces, perdónenme un segundo. Voy a salir de acá, tomo la pregunta, la pongo en el chat para que por favor la respondan en el chat, y lo que voy a hacer en este momento es preguntarles qué se me hizo el chat. El chat se me escondió, pero bueno, ustedes tienen ahí la pregunta. ¿Por qué se me escondió el chat? Entonces, muchas gracias. Ya me están escribiendo en el chat. Yo les había dicho, les había, estás presentando, quiero dejar de convertir, es que se me escondió la barra, dejar de presentar, listo. Entonces, les había dicho una propuesta inicial de cómo íbamos a manejar las sesiones. Esto implicaría que la siguiente sesión vamos a trabajar las metodologías y aplicación de las metodologías, y que la siguiente vamos a trabajar todo el tema de emociones. Querida Angélica, hazme un favor, se me escondió el chat y no lo encuentro. Te pido que me leas los aportes del chat mientras yo logro... Ah, ya lo encontré, ya me apareció. Empatía y diálogo. Saber escuchar. Responsabilidad comunitaria. Escuchar a los y las demás. El manejo de las emociones. Gracias por esos aportes. Quisiera que evaluáramos un poquito la sesión en estos 4 minuticos que nos quedan, y que me digan si les parece entonces que en la próxima sesión abordemos el tema de metodologías para el trabajo de estas habilidades. Y ustedes me han pedido un mix, entonces ejemplos de metodologías para trabajarlas. Y en la última, la propuesta que les hice. ¿Les parece bien? ¿Les gusta la metodología? ¿Confirmamos las fechas que habíamos acordado? Lady nos pone jajaja, y yo creo que en este jajaja, no sé si era tu idea, Lady, pero nos habla del sentido del humor, o a mí me conecta con esa posibilidad de disfrutar, incluso cuando algo nos cuente, decimos, oiga, yo esto no lo puedo hacer bien, y poderme reír de mí y decir, bueno, esto no lo hago bien, pero hay otras cosas que quizás hago mejor. Entonces, pues, estoy tratando de mirar si hay algún otro aporte. Me dicen que lo disfrutaron mucho. Estrategias comunitarias. Nos reímos todo el tiempo en este equipo. Eso está muy bien. Entonces, confirmamos nuestra próxima reunión en la fecha y hora convenida. ¿Qué es cuándo, Angélica? Es el 3 de junio. Habíamos propuesto de 10 a 12. ¿Está bien para ustedes? ¿Yo qué les pediría? Les voy a mandar el enlace del artículo que les sugerí. No, ya se los mandé. Se los mandamos en la invitación ayer. Lean el artículo que nos va a dar herramientas que no alcanzamos por tiempo, de cosas que no alcanzamos a profundizar, y nos permite dialogar la próxima vez a propósito de las metodologías. Nos vemos entonces en la siguiente. Gracias por un espacio tan grato y enriquecedor. Que tengan un feliz día. Seguimos en contacto y entonces nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego y gracias. Muy puntualmente estamos cerrando nuestro espacio. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas Hasta luego, que gracias. estén bien.
Dejamos de grabar, si no sigue grabando. Y hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.